Muy amados hermanos, les saludamos en afecto cristiano en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos también con gran afecto a los amigos que este día, por primera vez, segunda, tercera vez están con nosotros. Les decimos bienvenidos, un gozo tenerles con nosotros. Quiero invitarles a que me acompañen a una breve lectura de la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 4, amigos. Primera de Samuel, capítulo 4. Bueno, hoy vamos a leer en el capítulo 3. Amén. Luego vamos a trabajar un poquito también en el 4, pero hoy queremos compartir lo del capítulo 3 en los primeros 9 versículos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor. Hoy hablamos, amigos, hermanos, acerca de el llamamiento de Dios. La Escritura señala, muestra, enseña que ninguno de nosotros hemos nunca buscado a Dios. Nunca nosotros nos hemos acercado a Dios. Jesucristo dirá a los discípulos: porque no me elegisteis vosotros a mí, más bien yo os he elegido. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es Dios el que llama. Es Dios el que elige. Es Dios el que, como dirá una palabra del Señor a Moisés en aquel tiempo, es Dios el que, como dice él, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y endureceré a quien endurezca. En el caso puntual de lo que hoy examinamos en la palabra del Señor, podríamos seguramente recordar que Samuel era un joven, bien jovencito, hijo de una mujer estéril llamada Ana, que no
no podía entonces tener hijos, pero oró a Dios. Señor le respondió y le dio un hijo, le dio a Samuel. Luego le habría de dar más hijos, pero el primogénito, el primero, fue Samuel. Y por compromiso que la mujer hace con Dios, una vez que el niño fue destetado, dice, lo llevó y lo dejó en el templo para que viviera en el templo, para que fuera criado en el templo cerca de el sacerdote Elí. En el capítulo 2 del 1 de Samuel habla y establece, no es el propósito, pero establece una muy clara diferencia entre los hijos de Elí, a quienes llama hombres impíos y entregados al pecado, y por el otro lado habla de cómo el joven Samuel estaba siempre en presencia de Dios, dice. En el capítulo 3 hay a lo menos 2 o 3 cuestiones que quisiéramos, si el Señor por su gracia nos ayuda, nos bendice. 2 o 3 cuestiones que quisiéramos dejar dicho. Lo primero es lo que está dicho en el versículo 1. En estos tiempos, cuando Samuel era jovencito, cuando Elí era un sacerdote mayor, cuando Elí había recibido una palabra de Dios, de que él no había sido un padre que formara hijos para Dios, cuando el gran reclamo de Dios es que Elí había preferido a sus hijos antes que a Dios mismo, y les había apoyado y había guardado silencio cuando debía aplicar disciplina sobre la actitud y forma de vida de los hijos. Bueno, en este tiempo entonces, cuando estos hijos de Elí ya eran sacerdotes, ya ministraban al Señor, y no obstante, el testimonio que señala la Escritura es que ellos eran, dice, hombres impíos y no tenían temor del Señor. Bueno, en estos tiempos, en ese ambiente, dirá el capítulo 3, verso 1, que la característica del momento era dice, y la palabra de Jehová, en la segunda línea del versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Eso es lo primero que quisiéramos, si me permite dejarlo dicho. La palabra de Dios escaseaba, y eso significa que no había también visión. El Señor no se manifestaba con visiones en esos tiempos. ¿Qué significa que la palabra de Dios escasee? Bueno, el salmista va a decir en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si dice que la palabra escaseaba, es porque lo que dominaba allí era la oscuridad, eran las tinieblas. Cuando la Escritura enseña que la palabra de Dios, Isaías 55, ¿no? Es como la lluvia que desciende de los cielos, que trabaja la tierra, la germina y provoca producción y da pan al que come y semilla que trabaja. Así será mi palabra, dijo el Señor. Pero aquí la palabra escaseaba, no había lluvia. Por lo tanto, no había comida. No había pan para el que come y no había semilla para el que trabajaba o el que tuviera interés de trabajar. Si uno va un poquito más atrás, la Escritura muestra que el día que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Jehová, desde que fueron echados fuera del huerto que Dios había preparado para ellos, nunca más Jehová Dios habló con ellos, y se cumplió en ellos, en su vida, que por causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Nunca más vino la palabra de Dios de la cual dirá Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 63, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida.
En los tiempos de Samuel, este jovencito llamado Samuel escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. Lo segundo que debemos decir es que mientras Samuel, que estaba encargado de las luminarias en el templo, mientras esperaba que se consumiera el aceite para apagar entonces las luces allí, bueno, él se dispuso para dormir allí en el lugar en que le había preparado a él para estos efectos. La Escritura dice que Elí, por su parte, estaba en su recámara, ya estaba durmiendo, y dice que Samuel escucha una voz, un llamado que le dice: Samuel, Samuel. Lo escucha una vez, lo escucha 2 veces, lo escucha 3 veces. Amigos, hermanos, y las 3 veces, lo que hace el joven Samuel es levantarse, ponerse sus zapatillas y correr al lugar donde estaba el aposento de Elí. Y las 3 veces llega de la misma manera diciendo: heme aquí, estoy dispuesto. ¿Para qué me necesita? ¿Qué quieres? Mándame. Yo estoy aquí para obedecer. La Escritura enseña, amigos y hermanos, que hay un solo hombre, un solo varón, de quien da testimonio la palabra del Señor, de que él, como siervo de Dios, se humilló a sí mismo y se ofreció en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y el texto de Filipenses 2 va a decir: por lo cual, aleluya, acerca y a causa de esta actitud de Jesús, el bendito Hijo de Dios, aquel que, no obstante de ser Dios y ser como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se ofreció como esclavo, como siervo. Y él mismo se humilló en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios, amén, le exaltó hasta lo sumo, le resucitó de los muertos, le exaltó hasta lo sumo, le puso a su diestra, lo declaró Señor. ¡Aleluya! Muy bien. Por lo tanto, mire la actitud de Samuel entonces. Mire cómo se acerca aquí en Samuel una figura de Cristo el Señor. Le llama 3 veces la voz que le decía a Samuel, Samuel. Samuel sabía que estaban allí en el templo el sacerdote Elí, y él dice literalmente, si usted quisiera compartir conmigo, el versículo número 7 dice: y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía no. Sin embargo, siendo Elí un sacerdote de Dios, cuando observa que Samuel viene por 3 veces delante de él, entonces dice que él reacciona. En el versículo 9 le va a decir, al final del verso 8 dirá: entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Mire todo el tiempo que necesitó, mire toda la experiencia que requirió, mire cómo se notaba tan fuertemente lo del versículo 1. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. El sacerdote, sabiendo que en ese lugar no estaban más que él y el muchacho, el sacerdote, sabiendo que él no había llamado al muchacho, se tardó 1 vez y 2 veces, y recién después de la 3ª vez, él entiende que es el Señor el que está llamando al muchacho.
Y le dice, bueno, cuando te vuelve a llamar, dile, habla, porque tu siervo oye. Respecto de Samuel, lo que debo decir es que el Señor usó a Samuel en esta primera vez y de aquí en adelante le confirmará como un profeta de Dios, un profeta en las manos de Dios. El Señor habla con el joven Samuel, y le dice cosas como esta. Acompáñeme al versículo 11, por favor. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, le dice Dios, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. La Escritura va a decir que cuando se levanta al día siguiente el joven Samuel, da a entender la Escritura que en la noche seguramente Samuel no durmió. Esa noche Samuel seguramente no durmió. Verso 15 dice, Samuel estuvo acostado hasta la mañana. No dice que luego Samuel durmió, que tuvo reposo. Samuel estuvo acostado, dice, hasta la mañana. Y abrió como siempre la puerta de la casa y estaba preocupado, no sabía qué tenía que hacer ahora. Bueno, luego Elí lo llama y le dice, debe decirme todo lo que el Señor te ha dicho. Y Samuel le dice entonces la palabra que había recibido de Dios. Y finalmente, Elí dice, bueno, Él es Dios, aleluya, Él es Dios, Él es Jehová, que haga su voluntad, que sea hecho conforme lo que Él disponga. Para que cerremos juntos, acompáñeme por favor los versículos 19 y 20 para que cerremos juntos hoy. Dice el 19, y Samuel creció. Pasó el tiempo entonces, y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y no dejó, Jehová, de él está hablando, de Jehová, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aleluya. La fidelidad de Dios respecto del llamamiento que había hecho a este joven llamado Samuel. Verso 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios, fiel profeta de Dios. Muy bien. ¿Qué debo decir respecto de esta figura que vive en el pueblo de Israel a través de este profeta llamado Samuel? Bueno, 1 Corintios capítulo 10 va a decir que todas las cosas que sucedieron en Israel, dice que son ejemplo para nosotros. Y en el versículo 11 va a decir que quedaron escritas a fin de que nosotros seamos amonestados en la consumación de los tiempos. Bueno será, amigos y hermanos, bueno será considerar lo que dice la Escritura. Insisto, es para que apliquemos juntos y cerremos este día. Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, le invito versículos 6 y 7, en lo que quiero compartir con ustedes. Pero permítame decir que los versículos 1, 2 y 3 y 4 da testimonio de Cristo, ¿no? Cómo el evangelio está centrado en Cristo. En el versículo 3 dice acerca de su Hijo. En el 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. En el 5, por quien, dice, recibimos la gracia y el apostolado. Versículos 6 y 7, entre los cuales
Está hablando de cómo la palabra ha llegado a todas las naciones, entre las cuales estáis, dice, también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, otra vez, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está diciendo que en Roma se establece originalmente allí iglesia de Dios por causa del llamamiento de Dios. Ningún hombre vino al Señor. El Señor les ha llamado. El Señor ha tenido en misericordia llamarles para hacerles sus hijos, para hacerles su pueblo. Si me acompaña brevemente a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4:1 dirá: yo pues, está hablando el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno. Anden en ese nivel, en esa actitud, en esa forma de vida. Anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego va a enseñar que ese llamamiento es para vivir, para andar en humildad y mansedumbre conforme a Cristo el Señor. Finalmente, segunda de Timoteo, hermanos, amigos, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9. Le dice Pablo a Timoteo, en la gracia del Señor, claro. Le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Quién, atienda esto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado a través de Jesucristo el Señor, dice. Debo al terminar decir lo siguiente, amigos, hermanos. De la misma manera en que Samuel, el joven Samuel, fue llamado por Dios para entregarle una palabra, el Señor, en su misericordia, nos ha llamado a nosotros y constantemente nos está llamando a nosotros. ¿Para qué? Simple y absolutamente para que la palabra de Dios more en nuestras vidas, para que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, para que la palabra de Dios trabaje en nosotros como alimento, como agua que corre y nos limpia, como la palabra que santifica, como la palabra que pone esperanza en nuestra existencia, pero también como la palabra que es lámpara a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, lumbrera en el camino, como esa palabra que señala el rumbo que debemos seguir, como la oportunidad que el Señor da a los pecadores, a los que nos rodean, la oportunidad que Dios da a ellos a través de la palabra que usted y yo tenemos. A veces vivimos la experiencia de Samuel en términos de decir, mire, que no sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que decir. Disponte a escuchar la voz del Señor, disponte a ser guiado por el Señor, porque el Señor pondrá palabra en tu boca para que otros le conozcan a Él, para que otros vengan a Él y otros sean en el Señor bendecidos. Amigos, hermanos, una bendición que estemos juntos. Les invitamos
a disponerse. El Señor hoy sigue llamando. Solo que no dice ya Samuel, Samuel, sino dice María, Pedro, Juan, Ricardo, Andrés. El Señor está declarando tu nombre, porque el Señor trata con nosotros particularmente, puntualmente. El Señor no hace nada al grupo. El Señor trata personalmente, porque personalmente nos conoce y nos ama. Que Dios, el Señor, le bendiga.